Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar y que, créanme, es bastante impactante. Vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimas personas, y es que la talentosísima y siempre admirada Anne Derzel ha hecho una confesión que nos deja a todos pensando. El título lo dice todo: Anne Derzel confiesa, empezamos de cero, impactante. ¿Qué significa esto realmente? ¿A qué se refiere cuando dice que empezaron de cero? De esto vamos a hablar hoy, desmenuzando cada detalle, analizando las posibles implicaciones y, por supuesto, compartiendo sus reacciones. Pero antes de zambullirnos de lleno en esta fascinante historia, quiero hacerles una petición muy importante. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse aquí abajo. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles lo más relevante y lo más interesante del mundo del entretenimiento y más allá. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. La noticia de que Anne Derzel ha confesado algo así ha volado como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Empezamos de cero. Esa frase así, dicha de manera tan directa y concisa por una figura pública de la talla de Anne, tiene el poder de generar un sinfín de preguntas y especulaciones. ¿A quién se refiere con empezamos? ¿A ella y a quién más? ¿Y qué significa de cero? ¿Se trata de una relación, de un proyecto profesional, de una etapa de su vida? La clave de este titular reside en esa aparente simplicidad que en realidad esconde una profundidad considerable. Cuando hablamos de empezar de cero, generalmente nos referimos a un reinicio absoluto, a dejar atrás todo lo anterior y construir algo nuevo desde sus cimientos. Esto implica valentía, determinación y, a menudo, una dosis de incertidumbre. Analicemos las posibles interpretaciones de esta confesión. Por un lado, y siendo la interpretación más común y quizás la que más ha resonado, podría tratarse de una relación sentimental. Anne Derzel ha tenido relaciones que han sido del escrutinio público, y es natural que ante una declaración así, las miradas se vuelvan hacia su vida personal. Si hablamos de una nueva relación, decir que empezamos de cero podría significar que ella está decidida a no dejar que las experiencias pasadas, las expectativas externas o las comparaciones con relaciones anteriores influyan en esta nueva etapa. Es un deseo de construir algo puro, auténtico, sin arrastrar bagaje, dándole una oportunidad genuina a la otra persona y a la relación en sí misma. Esto denota una madurez emocional considerable, una voluntad de estar presente y de centrarse en lo que se está construyendo en el aquí y ahora. Podría implicar que ha superado por completo relaciones anteriores y que está dispuesta a invertir su energía en algo nuevo sin resentimientos ni fantasmas del pasado. Imaginen lo liberador que puede ser eso, tanto para ella como para la otra persona involucrada. Es una declaración de intenciones muy poderosa. Esto es algo nuevo, vamos a descubrirlo juntos, sin juicios ni preconceptos. Podría ser también una forma de proteger esa nueva relación de las presiones mediáticas y de las opiniones externas, creando un espacio seguro donde puedan florecer sin interferencias. En un mundo donde todo se analiza, se juzga y se comenta al instante, esta declaración puede ser un escudo, un intento de preservar la intimidad y la autenticidad de lo que están viviendo. Otra interpretación, no menos interesante, podría estar relacionada con su carrera profesional. Anne Derzel es una actriz enormemente exitosa y reconocida. Sin embargo, la industria del entretenimiento es dinámica y exige constante reinvención. ¿Podría estar anunciando un cambio de rumbo en su carrera? Quizás un nuevo género de actuación, un proyecto que la saque completamente de su zona de confort, o incluso una incursión en otro ámbito creativo. Empezar de cero en este contexto significaría dejar atrás la imagen que el público tiene de ella, los roles que la han encumbrado, para explorar nuevas facetas de su talento. Esto requiere una audacia impresionante. Salirse de lo conocido, de lo que funciona para aventurarse en lo desconocido, es un acto de fe en uno mismo y en la propia capacidad de adaptación y crecimiento. Podría tratarse de un papel que la desafía a mostrar una versión de sí misma completamente diferente, o de una producción que rompa con los esquemas tradicionales a los que está acostumbrada. O tal vez, y esto sería aún más sorprendente, podría estar pensando en un proyecto propio, donde ella tome las riendas creativas desde el principio, sin depender de estructuras preestablecidas.
Esto implicaría un gran esfuerzo de aprendizaje, de construcción de equipo, de desarrollo de ideas desde cero. Sería una declaración de ambición artística, un deseo de controlar su narrativa y de dejar una marca aún más personal en la industria. Incluso podría ser una metáfora más general sobre un nuevo capítulo en su vida, independientemente de si está relacionado con una persona o con su trabajo. Podría ser una decisión personal de vivir de una manera diferente, de enfocarse en nuevos valores, de buscar un crecimiento personal que la impulse en una dirección distinta. A veces la vida nos presenta encrucijadas donde sentimos la necesidad imperiosa de hacer una pausa, reflexionar y luego, con una perspectiva renovada, empezar de nuevo. Esto podría ser el resultado de un proceso interno de autodescubrimiento, de una toma de conciencia que la ha llevado a redefinir sus prioridades y su camino. La forma en que Anne Derzel comunica esto es tan importante como el mensaje en sí. La palabra impactante en el título sugiere que lo que ella dijo, o la manera en que lo dijo, tuvo un efecto significativo. No fue una declaración casual, sino algo que resonó profundamente. Esto puede deberse a la honestidad con la que se expresó, a la vulnerabilidad que pudo haber transmitido, o simplemente a la trascendencia de lo que está anunciando. Las celebridades, al estar constantemente bajo el ojo público, a menudo sienten la presión de mantener una imagen. Cuando una figura como Anne decide ser tan abierta y sincera sobre un reinicio, crea un momento de conexión genuina con su audiencia. Nos permite verla no solo como la estrella de televisión, sino como una persona real, con sus propias experiencias, sus propios desafíos y sus propias esperanzas. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes sintieron la necesidad de empezar de cero? Todos pasamos por momentos así en la vida, ya sea en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, o en nuestra propia forma de ver el mundo. Es fácil quedarse atrapado en la rutina, en lo conocido, incluso cuando sabemos que algo no está funcionando. La valentía de Anne Derzel al expresar esta idea nos invita a considerar nuestras propias vidas. ¿Hay algo que necesitemos dejar atrás para poder avanzar? ¿Estamos dispuestos a dar ese paso, a aceptar la incertidumbre que viene con un nuevo comienzo? Lo impactante de esta confesión, además, puede radicar en el momento en que la hace. Si está en un punto álgido de su carrera, o si recientemente ha habido rumores o especulaciones sobre su vida, esta declaración podría ser una forma de tomar el control de la narrativa y de comunicar directamente lo que está sucediendo. Es una manera de decir, esto es lo que está pasando, y lo digo yo misma. Pensemos en las implicaciones para sus seguidores. Para aquellos que la admiran, esta confesión puede ser una fuente de inspiración. Ver a alguien que admiran tomar decisiones audaces y hablar con tanta franqueza sobre sus procesos puede motivarnos a ser más valientes en nuestras propias vidas. Nos recuerda que el cambio es posible y que los nuevos comienzos, aunque aterradores, pueden ser increíblemente gratificantes. Además, el simple hecho de que una figura pública de su calibre hable de empezar de cero, normaliza esta experiencia. Demuestra que es algo que le sucede a todos, independientemente de su nivel de éxito o fama. No siempre tenemos que seguir el mismo camino, no siempre tenemos que aferrarnos a lo que fue. Hay permiso para reinventarse, para reevaluar y para trazar un nuevo rumbo. Podemos imaginar que el contexto en el que pronunció estas palabras fue igualmente significativo. ¿Fue en una entrevista íntima? ¿En una publicación personal en redes sociales? ¿En una conversación con alguien cercano que luego se hizo pública? Cada uno de estos escenarios le daría un matiz diferente a la declaración. Si fue en una entrevista personal, es probable que haya habido un espacio para la reflexión profunda y para compartir sus sentimientos de manera detallada. Si fue en redes sociales, podría ser una declaración más concisa y enigmática, diseñada para generar curiosidad y debate. Independientemente del contexto exacto, la esencia de su mensaje es poderosa, la voluntad de reiniciar, de construir algo nuevo sobre bases sólidas y auténticas. Es una actitud que en el mundo de las apariencias y las expectativas, resulta refrescante y admirable. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad en nuestras propias vidas y en nuestras relaciones. Y para aquellos que siguen de cerca su vida personal, esta confesión abre un abanico de posibilidades. Si se refiere a una relación, ¿quién será la persona afortunada? ¿Será alguien conocido en el medio o alguien fuera de él? La curiosidad es natural, pero lo importante es el mensaje subyacente. Anne está buscando una conexión genuina,
construida sobre una base sólida y sin el peso del pasado. En el ámbito profesional, si se trata de un nuevo proyecto, ¿qué podemos esperar? Un cambio radical en su estilo de actuación. Una incursión en la producción o la dirección. Las posibilidades son infinitas y emocionantes. Lo que sí queda claro es que Undercell no tiene miedo de salir de su zona de confort y de explorar nuevos horizontes. En resumen, la confesión de Undercell de que empezamos de cero es mucho más que un simple titular. Es un reflejo de valentía, de madurez y de un deseo profundo de autenticidad. Ya sea en el ámbito personal o profesional, esta declaración nos invita a todos a reflexionar sobre nuestros propios reinicios, sobre la importancia de construir relaciones y proyectos desde sus cimientos, con honestidad y con una visión clara del futuro. Nos anima a no tener miedo de dejar atrás lo que ya no nos sirve y a abrazar las oportunidades de un nuevo comienzo. Ha sido un placer desglosar este tema con ustedes hoy. Espero que esta conversación les haya resultado tan intrigante e informativa como a mí. Y ahora, como siempre, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Undercell? ¿A qué creen que se refiere exactamente con empezamos de cero? ¿Han pasado ustedes por momentos en los que han tenido que empezar de cero? Dejen sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia y reflexionen sobre ella. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo nos impulsa a seguir creando. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.